más allá de las transferencias y soluciones innovadoras, es el tema de cómo se aplica la ciencia del comportamiento, lo que se ha llamado nudging, a las políticas públicas, ¿no? Es un tema que se ha puesto muy de moda, probablemente más en países desarrollados, donde se ha creado inclusive instituciones, departamentos dentro de los gobiernos, especializados en promover este tipo de políticas. Voy a presentarlos en el orden que vamos a hablar. Primero, Leonardo Iacobone, que es economista principal del Banco Mundial, aquí en México. Ok. Base en Washington, y profesor de Economía de la Universidad de Harvard. Luego tenemos el gusto de tener al secretario de Educación Pública del estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, que ha trabajado en estos temas por mucho tiempo, ha sido activista, ha sido miembro de México Primero, y ahora está responsable de las políticas de educación del estado de Sinaloa. Y finalmente a Rodrigo Salazar, que es coordinador del laboratorio de métodos de Flaxo, de la Latin American Faculty of Social Sciences. Pues bienvenidos, y si quieres empezamos contigo. Cada quien tiene 10 minutos. Perfecto. Bueno, yo tengo algunas diapositivas y mi presentación va a tener 3 partes. Una sobre por qué es importante ir más allá de las transferencias. 2, la segunda sobre 3 ejemplos de intervenciones alternativas y luego algunas conclusiones. Yo interpreté el tema de la discusión de forma un poco más amplia, también basado en mi background y en los temas que yo trabajo, que son más que nada en programa para promoción de empresarios. Y entonces voy a hablar específicamente también de eso. Entonces, el primer punto es por qué es importante, pero quiero, antes de todo, empezar con el tema de la importancia de la evidencia para informar política pública y programas. En el mundo de la política, sobre todo para promoción de empresarios, pero creo que en muchos ámbitos, pero eso es lo que conozco yo mejor, para promoción para el sector privado, para empresas, hay muchos mitos. Y muchos de esos mitos son sobre lo que hay que hacer, sobre lo que es correcto, y esos mitos no están basados en ninguna evidencia. Y entonces un desafío importante, yo creo aquí, es contrarrestar ese instinto que se tiene en algunos casos y tratar, poner en la mesa lo que realmente funciona versus lo que no funciona. Entonces eso va a ser un tema fundamental y obviamente... Ups, eso está... La siguiente. Y obviamente pues hay algunos que dudan de las importancias de las ideas, de las importancias de que la investigación pueda tener efecto, pero hay una quote, una frase muy famosa de Keynes, yendo muy atrás en el tiempo, donde él dice que todos los hombres prácticos, y en eso se incluiría mucho de los policy makers, que muchas veces dicen que quieren ser prácticos, encontrar soluciones enseguida y resolver todos los problemas que persistieron por décadas en la siguiente semana. Y entonces, Keynes dice que todos esos hombres prácticos en realidad son esclavos de ideas y de economistas quizás de hace mucho tiempo. Entonces, esa importancia y la importancia del trabajo de Keynes ha demostrado que eso, lo que decía, ha sido muy cierto después. La siguiente. Ahora, también, más recién, esta semana tuvimos la noticia que el Nobel de la Economía fue dado a unos investigadores uno de los aportes, entre muchos más importantes, ha sido llevar a la economía en una dirección muy distinta, donde la idea es acercar a los economistas a los hacedores de políticas, buscar soluciones y evaluarla de forma rigurosa. Y hay una historia muy divertida en esos días que escuché de una de las entrevistas a Esther Duflo, que cuenta que la primera evaluación que Michael Kremer hizo, que fue el primero que empezó esa ola de evaluaciones,
porque él había trabajado un año en una escuela en Kenia, fue una evaluación donde una de las intervenciones era dar libros a los niños, porque vieron que los niños no tenían libros. Entonces leyeron los libros pensando que, bueno, los niños que reciben libros van a poder aprender, y el resultado fue que no mejoró para nada el aprendizaje. Y lo que ella enfatiza es que eso fue bueno, porque él les hizo ver que realmente ideas que parecen razonables, en realidad no resultan funcionar. Y por eso es importante tener rigor consigo mismo y evaluar las ideas que tenemos, aun aquellas que parecen absolutamente triviales, y en realidad normalmente pueden no serla. Siguiente. La siguiente. Entonces, ¿por qué es importante ir más allá de la transferencia? Siguiente. El primer punto, adelante, es que mientras hay cierta evidencia que las transferencias pueden ser muy exitosas, por lo menos en el corto plazo, y aquí cito algunos de los artículos, y apuntan a la importancia de un mundo donde los pobres no tienen acceso a capitales, aun si tienen buenas ideas. Entonces hay importante credit constraint por los cuales tener acceso a capital, y las transferencias permiten acceso a capital, puede tener un retorno muy alto. La siguiente es que no... Ok. Ok, se me pongo ese lado. Ok, entonces también hay evidencia que los efectos de la transferencia pueden ser limitados. En primero, hay cierta evidencia que para algunos grupos las transferencias no necesariamente tienen mucho retorno. Eso estoy hablando de grupos de mujeres emprendedoras. Hay una segunda, que la persistencia en el tiempo de esos efectos. Aquí hay un artículo de un estudio que se hizo en Uganda, donde los efectos de corto plazo fueron muy grandes, y después, a los 8 o 9 años, los efectos están completamente desaparecidos. Entonces, los efectos no son persistentes en el tiempo, en muchos casos de transferencia, porque responden a una necesidad de corto plazo, pero no necesariamente desarrollan persistencia. El último es que mucho de la transferencia, y ese es un punto clave, depende del targeting. Aquí uno de los estudios más interesantes recién fue un estudio donde se dieron transferencias a empresarios, pero se hizo en Nigeria, y tuvo un impacto enorme sobre creación de empleo y crecimiento de esas empresas. Pero el targeting fue muy fuerte, porque se seleccionaron los empresarios de una forma muy rigurosa, se buscaron aquellos que tenían mejores ideas. Entonces hubo un targeting muy importante. Y la cosa más interesante de eso es que el gobierno decidió que el targeting tenía que ser solo los mejores, de los mejores. Y en realidad, entonces el top 5% les dieron las transferencias. Y luego aquellos por abajo lo hicieron randomizado. Entonces el resultado interesante es que no necesariamente para aquellos que estaban al top es el impacto más grande. Entonces el tema del targeting no es trivial. Y es importante identificar a quién tenemos que dar la transferencia para que el impacto de esa transferencia sea mayor, porque los recursos públicos van a ser siempre inevitablemente limitados. Bueno, el otro punto es que existen límites importantes a intervenciones por el lado de la oferta, y yo pienso en la transferencia como una cosa que responde a muchos problemas del lado de la oferta. Y los problemas que los desafíos que enfrentan los pobres tienen muchas causas. Y las transferencias solo resuelven algunas. Entonces aquí hay un programa que ha sido muy exitoso para resolver la situación de personas en estado de grande pobreza. Se llama Ultra Poor Initiative. Y ese programa tiene muchas cosas. Hace al mismo tiempo transferencia, le da capital, le da conocimiento. Entonces tiene muchas componentes y trata de resolver los varios problemas que tienen los pobres en la situación en que están. Entonces va mucho más allá de la transferencia, porque trata de identificar cuáles son los problemas y responder a ellos. La falta de capital es uno de ellos, pero no es el único y no resuelve todo. La siguiente. Y bueno, el tema clave es el targeting, pero otro punto es que existe un poco un instinto de escondernos atrás de la transferencia. ¿Por qué? Porque de un lado resuelven la presión que tienen los políticos a hacer ver que están haciendo algo. Hay un problema y le tiro plata. Esa es una muy inmediata respuesta, y que por lo menos me están viendo que yo estoy haciendo algo. Y también las transferencias son en cierta forma cómodas como solución de corto plazo, porque parece resolver por lo menos los síntomas, aun si no van a la causa.
Entonces, esa es una tentación que hay que tratar de resistir. No es fácil, porque obviamente es fácil para quien está en la investigación o la asesoría, quien está en el mundo de la política tiene que responder a los ciudadanos, a las elecciones, y tiene que demostrar que está haciendo algo. Entonces es un instinto muy difícil de evitar, pero hay que estar consciente de ese instinto. Ok, ahora voy a hablar de las cosas que sabemos que han funcionado y de alguna experiencia en el ámbito en particular de apoyos a empresarios, que van más allá de las transferencias. Una es una iniciativa muy interesante en la cual he estado trabajando en varios países, incluyendo en México, que se llama iniciativa personal. Y esos son skills blandos, habilidades blandas, que reúnen varias cosas. La capacidad de innovar, la capacidad de ser determinado, self-starting, y una mezcla de estas, digamos, características que están prácticamente muy comunes en los empresarios exitosos. Entonces, se les trata de transmitir eso, que no es transferencia, es como más formación. Y de eso voy a hablar más en detalle mañana, pero les dejo con el bottom line, que es el retorno a la inversión de este programa es extremadamente alto. Eso básicamente varía dependiendo de cómo pensamos van a decaer los resultados, porque tenemos resultados a los 2 años. Entonces, si asumimos que todos los impactos desaparecen el año 3, porque nosotros no observamos el año 3 de momento, el retorno a la inversión es casi el 400%. O sea, es muy alto. El programa se paga en menos de 5 meses. Gonzalo recuerda cuando hicimos la primera presentación, eso es un programa que tiene mucho impacto. Y si somos un poco más optimistas que el impacto va a durar un poco más años, el retorno es estratosférico. Entonces, esa es una idea, transferir habilidades blandas que tienen mucha importancia para esa población en específico. Ahora, yo no creo que este programa sirve para todo el mundo, pero sirve para esos específicos empresarios. Otro programa muy interesante es aquello de Role Models. Es un programa que se hizo en Chile y lo que hicieron es que añadieron a una formación tradicional para microempresarios un role model, es decir, un microempresario que era exitoso, entonces uno parecido a las personas que estaban siendo formado, y lo compararon con darle consultoría individual. Los dos tienen un mismo impacto, aumentan los ingresos del hogar del 15%, entonces es un impacto importante, pero el role model tiene un costo que es 1/10. Entonces es mucho más cost effective. Entonces aquí el punto es, como hacedores de política, tenemos que poner nuestro peso donde el retorno a eso es lo más grande posible, porque estos pesos que tenemos para invertir siempre son muy escasos. El tercero, entonces aquí el role model entra mucho en esa discusión de behavior, de cambios comportamentales. Y hay mucha evidencia de eso que se puede hacer. Yo creo que en el ámbito de educación hay muchos estudios también que demuestran cómo los role model pueden tener un efecto muy importante, pero yo creo que hay más espacio aún en esa área, sobre todo para las mujeres que muchas veces no entran en actividades académicas o en que son típicamente masculinas, como las matemáticas, muchas veces la disciplina científica. Pero yo creo que ahí hay cierta literatura, hay mucho espacio para mejorar. La siguiente, por favor. El otro es un programa que no mira totalmente a la parte de la oferta, sino mira la demanda. Dice, el problema que tienen esos empresarios no es que le falta plata, es que no tienen que vender. Entonces, lo que hace el programa, los conectas con compradores en otros mercados. Esos son empresarios micro, chiquititos en sus fotos. Son talleres de una persona. Muchos de esos serían parecidos si fuéramos a verlos en Oaxaca, muchos de los artesanos que trabajan ahí. Y los ponen en contacto con compradores internacionales y tiene un intermediario local que les da las especificaciones. El programa tiene un impacto enorme. Entre el 19 y el 37% aumenta las ganancias. Eso es muy, muy, muy grande. Típicamente es el doble de lo que vemos en otro tipo de programas de consultoría, de asistencia técnica. Entonces es extremadamente costo efectivo. Y la idea es que si yo soy un artesano que está aislado en un pueblito en Egipto, yo no tengo idea de lo que puedo vender, pero tengo habilidades que no están siendo aprovechadas. Entonces aquí el punto no es darle plata o tirarle plata al problema, sino es conectarnos con los mercados. La siguiente. Bueno, adelante. Adelante, por favor. Entonces, bueno, el primer punto es eso de la idea de entender la pobreza como no un problema. La pobreza no es un problema. Es un conjunto de barreras y condiciones y difieren mucho entre individuos e individuos. Entonces, tirarle plata a ese problema, que no es ni siquiera un problema, no va a servir, no va a funcionar.
Y tenemos mucha evidencia de eso, no es solamente una intuición. Dentro del marco de las transferencias, si queremos mantenerlo dentro de transferencia, un tema importante es la clave importancia del targeting, esa idea de que sean universales, sin targeting, no tiene cabida dentro de la evidencia. Y la importancia de intervenciones complementarias, porque obviamente estamos diciendo que hay esos problemas que son interlocking. La siguiente. Y existe mucha evidencia también que nos hace ver que hay intervenciones más allá de la transferencia que pueden ser efectivas. Creo que tengo un último slide. Adelante. Y un punto para la policymaker es crucial desafiar ese instinto que tenemos de querer tratar de tirarle para el problema. Les dejo con un quote de uno de los 3 ganadores del premio Nobel, donde él dice que la pobreza no es solo un problema de falta de dinero, es un problema más de falta de capacidades, de capability, para poder llegar a alcanzar el potencial que las personas tienen. Entonces, si así identificamos el problema de la pobreza, está claro que hay mucho límite solo concentrarnos en las transferencias. Muchas gracias. No sé si, buenos días, ¿se le va a poder mover desde aquí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, creo que más o menos ya entendí la dinámica y aquí quizás puedo servir de parte de objeto de estudio y por eso quizás me volteaba a ver tanto Leo y ahora vendrá Rodrigo. En fin, déjenme comenzar con 2 premisas muy específicas que espero sirvan para la exposición. 1, yo me formé en sociedad civil. Entonces, ahora que soy secretario de Educación, pasé de borracho a cantinero. Y eso tiene una dinámica particular. Antes de ser secretario de Educación, en algún momento fui jefe de la oficina del secretario de Educación Pública a nivel federal, de Alonso Lujambio, 2009-2011, y me permitió ver una realidad muy particular de la educación desde lo federal, no desde lo local. Y luego haber estado en organismos de sociedad civil en lo local y en lo federal, tampoco me permitía ver una realidad de administrar la gobernabilidad o gobernanza del sistema. Entonces, quiero comenzar con estas 2 premisas para comentarles cuál es mi visión y ahora sí que una suerte de confesionario. Y me da mucho gusto poder estar aquí. Nadie, te lo dije ahorita, Leo, nadie lo había explicado tan bien o me había sentido tan identificado con ciertos puntos que hoy lo comentabas aquí. Un gusto compartir también contigo, Rodrigo, John, Gonzalo, es un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Tania. Seré la presentación espero que me sirvan nada más en una premisa muy específica y es ¿de dónde partimos? Quisiera nada más puntualizar algunos detalles. La educación es un asunto de oportunidades y para muchos jóvenes, y así es como lo visualizamos, es la única oportunidad. Si pierden esa oportunidad, no van a tener otra. Y entonces lo que el sistema educativo hace es reproducir desigualdades. En un tema de aritmética, de cada 10 jóvenes o niños que están en la escuela, pues 9 están en la educación pública y 1 está en la privada. Entonces, partiendo de esa lógica, la vía de solución de generar oportunidades es por la escuela pública y es a través, y ahí lo subrayo, de un vehículo transformador que creo que se nos ha olvidado y es escuela. ¿Qué tienes que hacer? Construir políticas públicas que hagan de la escuela un motor de transformación para jóvenes que pueden llegar a tener una sola oportunidad. Esa es la visión por una sencilla razón. La lógica de la que partimos, y no sé hacia dónde le tengan que estar apuntando, tiene que ver con la educación como derecho y no como un servicio. Y en esta parte me parece que es importante. Ahora sí que no sé para dónde. ¿Sí? Sí, porque va a haber unas que me quiero saltar de manera muy rápida para abordar las preguntas. Si me llevan nada más al punto donde, en la parte primera, y será
déjenme hablar del diagnóstico y a partir de ahí desarrollar las 4 premisas para poder generar un diálogo. El sistema educativo en México como en Sinaloa se ha caracterizado por ser excluyente, así, con ese adjetivo calificativo. Por favor, adelante. Excluyente por 3 puntos muy específicos, adelante. Uno es porque se trata de estar en la escuela, sino el derecho a la educación no se cumple. Actualmente, por ejemplo, de los 10 niños que en tiempo informa, y voy a hablar nada más de primaria, ahora ya se mide preescolar, afortunadamente, pero de los que están en primaria, 10 que entran a primero de primaria, llegarán 9 a sexto, pero cuando pasan a secundaria quedarán más o menos 7, de los que van a llegar a preparatoria van a ser 5. Entonces, en el camino, el derecho humano a la educación se perdió para 5 en preparatoria, no hablemos de lo que tenga que ver educación superior. Adelante, por favor. La segunda premisa de lo que es el derecho a la educación no solamente es estar, es aprender. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que sí se quedan, sí el sistema, y aquí me parece que es muy importante, logra mantenerlos? No son ellos los que desertan ni abandonan, sino el sistema no logra retenerlos y se quedan 5. ¿Qué pasa con ellos? Estos son los resultados de Planea. Quisiera comentar con ellos brevemente sobre lo que pasó en Sinaloa en este ejemplo, pero básicamente lo que aquí nos indica es que de 10 jóvenes que presentan esta evaluación, que después podemos platicar sobre lo que significa el instrumento, si estandarizado, contextos, todo este tema, al final de cuentas 6 dice que no están o se encuentran en el nivel más bajo, en el caso de nuestro estado. Y tercero, y esta me parece que es fundamental, adelante, la tercera premisa de lo que es el derecho a la educación es aprender y participar, tomar decisiones. Ahora, sobre todo que viene la nueva escuela mexicana, se trata de tomar decisiones, pero nuestra escuela está ideada para decir lo que tienes que hacer y no para que exista un mecanismo de toma de decisiones en nuestras escuelas. Con esto en mente, si nos podemos ir hasta la diapositiva 18, yo trataré de abordar pues parte de las preguntas de lo que nos encontramos aquí y que para generar un diálogo y responder de manera muy específica. Hace un momento decía Leonardo que parte de las transferencias o los beneficios de las transferencias en el caso de los políticos, que ahora me tengo que poner el saco de político, tiene que ver con la urgencia de los resultados. Entonces, para aquel que ejecuta la política pública, yo creo que tiene que haber una claridad del diagnóstico. Y el diagnóstico con el que uno llega a una Secretaría de Educación tiene que ver con este que les dije ahorita. A ver, ¿cuántos están en la escuela? ¿Cuántos logran permanecer en la escuela? De esos, ¿cuántos están teniendo resultados positivos? Y hay un sentido de necesidad que se oye como muy primario, muy básico, pero que es real. Una necesidad de decir, ¿y ahora qué hacemos con este rollo? Porque también hay una realidad frente a esa necesidad. Puedes pasar por ahí y no hacer nada. Entonces, yo creo que en la lógica muy política puede haber una de dos: maquillar o simplemente llevártela de parguito. Yo soy un activista y hoy tengo la cachucha de funcionario. Entonces sí tengo un sentido de urgencia de si hice lo que me tocaba mientras yo estuve ahí. Entonces es la necesidad de una suerte de urgencia la que por lo menos en mi caso me lleva a ver si frente a ese diagnóstico logro generar evidencia que sirva a los actores que resienten la política pública. Es decir, que cuando el secretario cambia o el gobernador cambia, le dejes evidencia a los actores de que el otro que va a llegar se le ocurra algo y los actores digan, ¿y por qué? Si la evidencia nos está diciendo esto. Entonces, señor secretario, yo soy supervisor, soy director, pero lo que está queriendo llevar a cabo, ¿con base en qué? Y eso, créanmelo, a nivel local, es así como poner un cohete en la luna, pero en los 50. Entonces, se los comparto aquí
justamente para que sirva el experimento. 2, ¿por qué puede resultar este tipo de intervenciones una alternativa sobresaliente? Y aquí me gustaría poner esto sobre la mente como una introducción a la parte 3 de la pregunta. ¿Qué es lo que en Sinaloa más o menos creemos que puede llevar a ciertos funcionamiento positivo? Y aquí es una conversación que hace un momento le decía a John que tuve en el 2016 con Andreas Schettler, que es el responsable de la OCDE en el ámbito educativo. Vino a México y estando en la organización, platicando con él, le decíamos, a mí no me interesan, entre comillas, la experiencia de Noruega, de Finlandia, son prácticas. Y detrás de un ranking, PISA, por ejemplo, lo más importante es no si es Noruega, Finlandia o Dinamarca, sino que en ese ranking existen prácticas exitosas. Si esas prácticas exitosas además las podemos contextualizar, será todavía más interesante. Entonces yo les voy a decir de manera particular, el que me apasiona es Vietnam. En el último resultado de PISA, Vietnam tenía en el nivel 1, en el más bajo de aquellos que están en reprobados, si quieren que lo veamos así, al 0.001%. México tenía a 8 de cada 10. Vietnam 0.001. Y si hablamos de Producto Interno Bruto, pues su economía no tiene nada que ver con la mexicana. Entonces, en ese sentido, y si pensamos que la educación es un asunto de oportunidades, creo que cuando llegas a una responsabilidad de esta naturaleza, muchos de esos jóvenes, insisto, solamente van a tener una oportunidad. Y hay una suerte de urgencia de ver qué estás haciendo para que esa oportunidad tenga un aspecto tangible. Con eso en mente, es que me voy a la tercera, ejemplos de intervenciones, y si nos podemos ir, aquí quizás nada más les diría, perdón, ¿la pueden regresar? Cuestiones que estamos haciendo para construir oportunidades para los niños sinaloenses van desde la primera infancia, en un programa que se llama Primero de Primaria es muy tarde. Y lleva todo el nombre, es muy tarde, porque 7 de cada 10 niños que llegan a primero de primaria, dice la UNESCO, no llegan en condiciones de igualdad para aprender, porque no pasaron por preescolar. Yo tengo 2 niñas, Natalia y Nicole, 13 y 12 años. Cuando fui padre, si me hubieran dicho que existía toda esta lógica de estimulación temprana, no hubiera sabido realmente de qué me estaban hablando. Fue mi esposa la que me dijo, hey, existe esto y es importante que vayan las niñas. Ahora lo que quiero es que piensen en Sinaloa y que se trasladen a un municipio como Badiraguato, Choix. Entonces, que le digan a los agricultores, que le digan a la gente que trabaja en la zona serrana que es importante que su niño vaya a preescolar, porque si no, no va a llegar a tiempo para aprender. Te voy a decir, ¿de qué me está hablando, compa? Empezamos con un programa de esta naturaleza, preescolar. Aprendamos juntos, ahorita hablaré sobre este programa, es secundaria, preescolar y secundaria. Hay un programa, bueno, me voy primaria. Nosotros creemos que las escuelas no son para sacar 9 y 10, son para que haya niños felices. Y no puede haber niños felices si no hay niños saludables. Y una constante en México es que siempre cuando se habla de sobrepeso y obesidad, México sale hasta arriba o hasta el sótano, y estamos, pues aquí al cabo estamos en privado, estamos diseñando una estrategia para 90,000 niños, en el caso de ABC Motriz, que va a atacar el tema de la activación y el tema de sobrepeso a partir de indicadores como el índice de masa, el IMC. Tutores, no me detengo ya en otros, adelante. Experiencias que consideramos que han sido exitosas es primero de primaria es muy tarde. La estrategia inicial del gobierno federal está saliendo en noviembre del 2019. Nosotros iniciamos en marzo del 2018. Ciertamente viendo por el retrovisor qué está pasando a nivel nacional, la posible modificación constitucional, pero lo que hicimos es un programa en 5 ejes. 1, el maestro, y aquí déjenme decirlo, la UNESCO dice que el dólar que tú inviertas en preescolar, luego no se volverán $15 en primaria.
A esto, aunado el tema de que si los niños no llegan listos para aprender, que es primero de primaria, entonces lo que sucede es que se reproducen desigualdades diarias en nuestras escuelas. Y entonces la escuela, en lugar de acercarnos, nos termina alejando. Entonces, con maestros y platicando con maestros, y esto fue increíble, platicar con la directora de inicial y la directora de preescolar y preguntarles cómo les ha ido cuando trabajan juntas. Y se voltearon a ver y dijeron, ¿de qué nos está hablando? No trabajamos, perdón, y aquí ya se me pasó el tiempo, entonces, no trabajan juntas, se diseña una política pública que va dirigida a partir de los maestros para formar aquí a 5,300 docentes, que esos 5,300 docentes apliquen una cédula de evaluación de desarrollo infantil que les permita generar evidencia sobre las condiciones en las que se encuentran estos niños. Hicimos un grupo de control, primero de primaria, segundo de preescolar y los niños que están escolarizados en inicial, y vamos a ir reportando resultados cada 6 meses. Los maestros, a partir de su evidencia y cada 6 meses, van a poder ir modificando la currícula, y al mismo tiempo vamos a ir generando una política de sensibilización para los padres de familia. Esto es primero de primaria, es muy tarde. Lo que sigue es aprendamos juntos, y aquí diré simplemente que Sinaloa pasó del lugar número 26 en Planea en tercero de secundaria a segundo lugar, y pasó a segundo lugar con una estrategia de alineación, de focalización. 32,500 jóvenes, todos en el nivel más bajo de aprendizaje, zonas marginadas, 60% de los jóvenes de tercero de secundaria en curso, con 300 directores, 1,400 maestros, 60 supervisores, 70 asesores técnicos pedagógicos, visitas a las escuelas, más de 300 escuelas, y evaluándolos 3 veces, tanto en diciembre, en abril y en junio, donde el objetivo, y quiero ser bien claro, no era Planea. El objetivo era que el chavo creyera que puede, y le íbamos a dar la evidencia de que él podía ir mejorando. Y finalmente, y lo dejo además para las preguntas, ¿qué favorece o obstaculiza? Me permitiría decir las inercias. Es tremendamente complicado combatir las inercias frente a actores donde creo que si tienes que tener claro que la política pública te tiene que rebasar, el actor tiene que creer en ella y tiene una forma de actuar que le ha dado, si no resultado, su forma de ser. Entonces, innovar en el sector público no siempre es lo más sencillo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días, buenas tardes, como sea. Agradezco mucho la oportunidad de presentar aquí nuestra perspectiva en la que me voy a centrar, que es en realidad sobre el tema de las políticas públicas inspiradas directamente en el modelo de la economía o en el marco de la economía conductual. La exposición, la había preparado en inglés, lo que me dio angustia, entonces la escribí para leerla, para no andar aquí pocheando en la medida de lo posible. Pero bueno, cuando estamos hablando en español, me reduce la angustia, queda como quiera el texto a disposición de quien así lo desee. Pero bueno, es la razón por la que ven también las diapositivas en inglés, pues realmente no hay nada del otro mundo en términos de complejidad. En todo caso, voy a seguir muy de cerca el guión propuesto de unas preguntas sobre este tema, y ese va a ser el orden de la exposición. Los orígenes de las políticas públicas. Bueno, las políticas públicas basadas en el enfoque de la economía conductual, pues todos sabemos más o menos que se popularizan con un bestseller, Notch, de Thaler y Sunstein, que es lo máximo. Después voy a hablar por qué es importante este juicio de valor. Pero es lo máximo en el sentido que es informativo, está muy bien escrito, es inteligente, es gracioso, ¿verdad? Y esto es relevante, después vamos a ver por qué. En todo caso, los orígenes de esta perspectiva son menos sexys, como literalmente pueden ver en la gráfica, ¿verdad? Es decir, provienen de investigación académica, de psicología, por parte de esta pareja, Kahneman y Tversky, pareja de investigadores,
que tenían un interés en una línea de investigación centrada en dar cuenta de las desviaciones del comportamiento de los individuos con respecto a lo predicho o esperado por la teoría de la utilidad esperada, que es estándar en la economía clásica, ¿vale? Entonces ellos, en particular, bueno, la teoría de la utilidad esperada, pues es una aplicación, o bueno, tiene su pináculo, digamos, en el teorema de la utilidad esperada, que reposa en 5 axiomas. Esto para decir, para que vean qué específico es esto. A ellos les interesaba la desviación del comportamiento observado en los individuos con respecto al axioma de indiferencia de los 5 axiomas del teorema de la utilidad esperada, ¿vale? Entonces ellos lo que se propusieron y lograron fue dar un modelo que diera cuenta de estas desviaciones, ¿vale? Entonces ellos dicen, los economistas afirman que los sujetos se comportan de cierta forma, dicen ellos, pero los sujetos reales de carne y hueso no se comportan así. Es muy difícil encontrar un sujeto que se comporta como esperan los modelos de la economía clásica. Aquí en realidad yo estoy exponiendo este punto de vista. Por supuesto tengo mi opinión sobre esto, sobre muchas cosas, pero me la reservaré por el momento. Quiero ser muy claro en esta parte, ¿verdad? Y ellos en su trabajo experimental, después de muchos años de investigación, propusieron su modelo de la teoría del prospecto como una alternativa a la teoría de la utilidad esperada, ¿vale? Ellos dicen, los sujetos reales no maximizan la utilidad esperada cuando tienen que tomar decisiones. Maximizan lo que ellos llaman el valor del prospecto. Entonces les voy a platicar la diferencia. Si alguno de ustedes está considerando ir a un casino varias veces, ¿vale? Y decide, al escoger sus apuestas, maximizar la utilidad esperada, muy bien hecho. Con eso garantizan que a la larga, en términos de pérdidas y ganancias, o salen tablas o hasta ganan dinero, ¿vale? Eso es lo que deberían hacer, maximizar la utilidad esperada de sus apuestas. Tversky y Kahneman dicen, no, pero la gente sí, debería hacer eso, pero no lo hace. Cuando va a los casinos, va y maximiza el valor del prospecto. Y por eso la gente sale desplumada de los casinos. Los seres humanos de carne y hueso salen desplumados de los casinos y no tendrían que hacerlo si siguieran el modelo de la economía clásica, ¿vale? Entonces, en esta investigación, ellos dieron cuenta de 2 fuerzas psicológicas que motivan el comportamiento. Una de ellas está de aquí, las heurísticas, que ellos llaman, es decir, los atajos que utilizamos para enfrentar problemas complejos, como por ejemplo, estimar una probabilidad. Mucha gente tiene miedo de viajar en avión y cuando se sube al avión tiene pues un pavor porque siente que es probable que el avión se caiga y uno muera, ¿verdad? Pues resulta que para tener yo un riesgo real de morir en un accidente de aviación, y esto es real, o bueno, se puede estimar fácilmente, tendría yo que viajar diario, tomar un avión diario durante los siguientes 4,000 millones de años. Es de verdad. Y al día siguiente ya empezaré yo a tener mayor probabilidad de morir que lo contrario, ¿verdad? La probabilidad es bajísima. Bueno, uno de los sesgos al estimar la probabilidad es que sobreestimamos las probabilidades muy pequeñas. Este es solo un ejemplo, me parece particularmente simpático, pero de cómo opera, cuál es la forma en que nos comportamos en situaciones de riesgo, y este modelo da cuenta de eso. El otro, tal vez más famoso, la aversión a la pérdida. A los seres humanos, cuando estamos en situaciones de riesgo, esto es importantísimo, el placer que nos produce ganar una cantidad es en magnitud bastante menor que el displacer que nos produce perder la misma cantidad, ¿vale?
Entonces, la idea es entonces, ¿eso qué quiere decir? Y la relación es de 2 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Para yo entrarle una apuesta en que podría ganar 100 pesos y con probabilidades iguales, como tirar un volado, necesitaría yo que si ganara, recibir 200 pesos. ¿Verdad? Ese es el asunto de la aversión a la pérdida que se propone como alternativa a la forma estándar en que modelan estas situaciones en economía, que es la aversión al riesgo, ¿vale? Pues esto es bien importante, porque a ver, si yo necesito premios tan grandes para tomar decisiones riesgosas, lo más probable es que decida quedarme como estoy. Por ejemplo, no apostar, ¿verdad? Si me dicen que la razón es de unos 5 a 1, en el caso de ganar, yo digo, no apuesto, no me salen los cálculos, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque por aversión a la pérdida, lo más probable es que la gente escoja quedarse como está. A esto se le llama el sesgo del statu quo, ¿vale? Entonces es una fuerza importantísima, ¿verdad? Una fuerza importantísima, pues es como la gravedad, si uno lo piensa, impulsa los cuerpos hacia, bueno, a la fuerza más poderosa. Ok, sigamos. Eso en cuanto a los orígenes, la motivación. Esta frase es de Notch, es cómo pasamos de esta investigación científica en el terreno de la psicología, cómo pasamos, cuál es el vínculo a las políticas públicas, y ese vínculo lo da Notch. Thaler y Sunstein afirman, una política pública influye en el comportamiento de la gente, ¿vale? Quieras o no. Entonces, si vas a influir en el comportamiento de la gente, dicen ellos, pues diseña las alternativas con un conocimiento científico sobre cómo se comportan los seres humanos. Esa es la motivación de ellos y es el lema, digamos, esto se le llama en Notch arquitectura de la decisión, ¿vale? Entonces, a ver, no quiere, sí quiere, vamos a, bueno, ¿me salté o es esta? Que no, es esta, pero a ver, entonces, en particular, si uno lee Notch o las políticas más asociadas al enfoque Notch, lo que explotan es el sesgo del statu quo, ¿verdad? Y ellos dicen, en políticas públicas lo que tiene uno que hacer es diseñar para que, si la gente va a decidir quedarse como está, que el statu quo sea la mejor alternativa, ¿vale? Entonces, me voy a ir directamente en 2 minutos, abusando aquí del tiempo, me quiero ir al tema de las intervenciones interesantes basadas en este enfoque. Es más, ni siquiera necesito diapositiva porque son 2 imágenes. Una es el programa en la Ciudad de México, menos sal, más salud, ¿vale? Vean, es una modificación mínima al statu quo, ¿verdad? ¿Tienes sal? No tienes sal. Retirando el salero de la mesa, reporta Sanborns, se redujo el consumo de sal en 5 millones de toneladas mensuales. Eso es muchísimo, ¿vale? Y el otro ejemplo se lo va a mencionar así muy ligero o muy rápidamente. Este programa en Córdoba, Argentina, ¿qué hacen ellos para bloquear el consumo al alcohol en la población adolescente de 14 a 15 años? En cada escuela van, se reúnen con los adolescentes, les preguntan cuánto beben ellos y cuánto creen que beben sus pares. Los adolescentes típicamente sobreestiman el nivel de consumo de los demás. Entonces ellos les dicen, bueno, ¿tú crees que tus compañeros se toman 5 cervezas en cada fiesta? Pero resulta que no, se toman 3 o 2. Ese es el número real. Resultado, sesgo del statu quo. Los chicos, conociendo el consumo real, ajustan su comportamiento a la medida normal, es decir, lo reducen. Son intervenciones baratas y científicas. Lo padrísimo que no tiene lo increíble de esta intervención es que tiene su grupo de tratamiento, su grupo de control,
cuando vi, me platicaron de esto, me mostraron de hecho los resultados, ¿verdad? Cómo era el cambio en el nivel de consumo en el grupo de tratamiento en comparación con el grupo de control. Entonces, la afirmación de que la política sirve, ¿verdad?, es creíble. Y cuando es creíble, ¿qué quiere decir? Que vale la pena ampliar su escala. Y díganme ustedes, quienes sean padres, pues, si no es importante esta política pública, pues, de reducir el nivel de bebida a una edad como los 14, 15 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tuvimos 3 presentaciones excelentes. Yo por lo menos aprendí muchísimo. Desafortunadamente tenemos muy poquito tiempo para sacarles jugo en las preguntas pero déjenme empezar con algunas preguntas a ustedes y abrir a preguntas, pues un par de preguntas muy breves del público, ¿no? Una es, bueno, yo creo que hay que celebrar que en esto de los orígenes son muy antiguos en el sentido de que la economía, como sabemos, tiene una larga historia de basarse en incentivos económicos e ignorar, digamos, toda la evidencia psicológica como, digamos, una historia positivista, ¿no? Como algo que no cuenta como evidencia. Entonces hay que celebrar realmente el giro que le está dando esta nueva perspectiva. Creo que la pregunta que quisiera hacer es, un resultado interesante de esta literatura es que, por ejemplo, cuando uno ve las evaluaciones sintéticas en varios sitios, uno ve que las CCTs son increíblemente costo inefectivos al lado de una intervención bien obvia para lograr asistencia escolar, que es simplemente platicarle a los papás, mostrarle los retornos a la educación, ¿no? En ciertos contextos, obviamente, en contextos muy distintos. Son evaluaciones en países con condiciones muy distintas y es una de las limitaciones de las dificultades de sumar evaluaciones. Pero quisiera ver si tienen una opinión sobre esto, sobre cómo simplemente informar puede ser, en temas tan básicos como estos, puede ser bien importante. Y el otro tema que quería tocar es el tema del framing, ¿no? Del marco, de cómo presentas las cosas. Es una parte central en esta literatura, cómo eso afecta, ¿no? Y eso quería relacionarlo con algo que dijo Santiago Levy ayer, que un gran reto que tenemos es cómo comunicamos las evaluaciones, ¿no? En el libro de Poverty Economics o Poor Economics de Bajeri y Esther Duflo, tiene un ejemplo al principio de cómo la gente responde muy distinto en términos de pues, su disponibilidad a ayudar, a si tú presentas una cosa como con resultados estadísticos, millones de niños con hambre, versus si lo individualizas a una persona, a un niño o una niña que tú puedes identificarte, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que quería hacerles es si esto se aplica, ¿creen ustedes, la teoría de framing en particular, a este reto que tenemos de cómo vender la evidencia, que muchas veces viene en lenguaje científico? Es un reto que también se presentaba en la mesa anterior, plenaria anterior. ¿Cómo convertir esas estadísticas a un lenguaje que los decisores y el público en general puedan utilizar para movilizarse, ¿no? en temas bien urgentes? Ese creo que es un... pues lo dejo... no sé si hay un par de preguntas del público. Muchísimas gracias, fueron 3 fabulosas presentaciones, súper informativas. Lo primero es que yo creo que no debemos radicalizar esto, es decir, transferencias sí, transferencias no y siempre otra cosa. Para mí, yo soy mucho más optimista respecto del progreso, oportunidades, como se haya llamado, y no creo que las evaluaciones hayan dicho todo lo positivo que había que decir. Pero también creo que el nombre es incompleto. Es decir, sin programas que operaron junto con Progresa, de mejoras en las peores escuelas, de incentivar y hasta cierto punto forzar
a los maestros, a los doctores y a las enfermeras a estar, porque eran los pueblos más marginados donde ellos no estaban, no iban y nadie se daba cuenta. Sin la intervención en nutrición, que después aparentemente fue mejor, etcétera, pero etcétera, sin eso el programa no hubiera tenido el éxito que tuvo. Primer punto. Y segundo punto, como antropólogo, contexto, es decir, realmente una escuela con cero infraestructura es capaz de beneficiarse de las medidas estas u otras, es decir, evidentemente hay cosas básicas y después podemos escoger nudges, transferencias, información, motivación a los maestros, etcétera. Y hay que escoger de un repertorio. Y lo último, no quedarnos en lo que sabemos. Yo creo que ejemplos de estas tres cosas son que cada quien innovó. Y es un problema de los árboles de evidencia o de los mapas de evidencia. No siempre habrá la evidencia ready-made y lista para que digas esto, lo escojo y lo hago. Habrá que hacer una innovación y esa innovación se puede basar en mapas, pero no nada más puede basarse en eso, sino que construye conocimiento como ustedes lo están haciendo. Muchas gracias. ¿Alguna única pregunta adicional? No, qué bueno. Entonces tenemos 5 minutos. Sí. Tenemos un minuto, de hecho. No, nos queda un minuto, entonces vamos a dedicar un minuto cada quien a contestar si tienen algún comentario. Bueno, como nos queda un minuto, seré muy breve. Me parece, y desde lo local, qué importante es la evidencia. Y lo subrayo. Porque cuando generas política pública, al final de cuentas, tienes que evaluar, que ese es un segundo punto. En México las políticas públicas en lo local raramente se evalúan, raramente entonces la evidencia importa. Entonces yo diría, ¿evidencia para qué? Y eso puede ser como back to basics, pero es real, está pasando. Entonces me gustaría ponerlo, y en el tema educativo, como creo que en otros temas, a mí me gusta pensar, sobre todo cuando hablo de sistema educativo, no hay un sistema educativo, hay 32 sistemas educativos locales que tienen que dimensionar ese problema y construir una herramienta para enfrentarlo. Yo voy a responder solo a la pregunta sobre el tema de la información. Cierto, puede ser muy importante, pero creo que hay dos condiciones. La primera es la condición de la capacidad de absorber esa información. Y bueno, la primera es que no la tienen ya, que no es trivial. La segunda es que la pueden absorber, y eso significa dos cosas. Uno, que la entiendes, y dos, que la puedes implementar. Entonces voy a hacer un ejemplo de un estudio que comparó información de buenas técnicas de gestión, donde tenía un tratamiento, donde tenía creo que duraba 15, 16 horas, muy intenso, versus uno muy rápido de 2 horas, de pura rule of thumb. Al final, el tratamiento que fue mucho más efectivo fue el de rule of thumb. Los dos dieron información, pero una se podía absorber y utilizar en el día a día por esta mujer microempresaria, y lo otro era pues demasiado, dado el contexto. Entonces la información sí, pero no es que toda la información sea siempre buena. Muchas gracias. Muy rápidamente, yo soy de la idea que efectivamente cada alternativa se debe valorar en términos de costo-beneficio, de hecho no descartar una y abrazar la otra, sino más. En esos términos, yo nada más enfatizaría una cosa, la perspectiva notch o las políticas notch son comparativamente intervenciones mínimas, por lo tanto usualmente baratas. En segundo lugar, a diferencia de las políticas más centradas en el enfoque de incentivos, ¿verdad?, que pueden ser muy efectivas también, no se puede descartar a priori, pero los incentivos suelen ser a nivel de modificación legislativa, entonces necesitas un acuerdo político para cambiar la ley, y de ese acuerdo pueden salir las cosas o no. Muchas de las políticas notch ni siquiera hay que irse a las reglas de operación, ¿verdad? Entonces no tienes estos costos de transacción política que pueden ser abismales. Y finalmente, el enfoque notch tiene un ethos de experimentación, y eso lo podemos imitar en todos lados. Se experimenta el efecto del tratamiento, es su impacto, pero además a la pregunta esta que es muy sana siempre hacerse, señor secretario, ¿de dónde saca la expectativa que su política
va a tener el efecto esperado. El enfoque Notch te obliga a contestar a ese ¿de dónde saco yo estas razones? Pues con evidencia también experimental, y eso es muy sano. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes, creo que se merecen un gran aplauso. El tema, como vieron, es fascinante y da para pues, un evento completo dedicado a esto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, qué gusto.